Gracia y paz, gracia y paz. Bendiciones del Eterno para todos aquellos que empiezan a conectarse y aquellos que se van a conectar. Vamos a hacer este video a petición. Vamos a hacer este video a petición y vamos a hablar de la situación actual. Todo el mundo sabe cuál es la situación actual. Gracia y paz. Shalom, shalom. Bendiciones del Eterno para todos. Fíjense, me han pedido que hable acerca de la situación actual, pero no quiero ser extenso, quiero hacer un recuento breve. Normalmente, un líder, ojo, la palabra líder no aparece en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. No inventen, no inventen. No aparece ni en el Antiguo ni en el Nuevo. La palabra líder como tal no aparece. Se usan otras palabras equivalentes, se usan otras terminologías. Ahora, todos sabemos que un líder tiene que tener carisma, encanto, capacidad de inspirar, persuasión, amplitud de visión, voluntad de asumir riesgos, tener aspiraciones grandiosas, ser enérgico, audaz, valiente, tener confianza en sí mismo, tener aptitud con P, no aptitud con C, sino aptitud con P, tener idoneidad, tener encanto, tener liderazgo, generar confianza y, sobre todo, ser competente. Somos ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora, en el aspecto de liderazgo, en la situación actual que se vive en el mundo, como líder, repito, un líder tiene que tener carisma. ¿Qué es eso? Bueno, tiene que tener el don, la gracia, el depósito que se le ha hecho, la concesión, el desenvolvimiento, la soltura. Tiene que tener encanto, capacidad de inspirar, persuasión, amplitud de visión, voluntad de asumir riesgos y tiene que tener aspiraciones grandiosas. Tiene que ser optimista. Tiene que ser enérgico, audaz, valiente. Tiene que tener confianza en sí mismo. Tener aptitud, talento, habilidad o habilidades, destrezas. Tiene que tener idoneidad. ¿Qué quiere decir esto? Que junto con la preparación que tiene que tener sabiduría y aplicar la pericia. Tiene que tener encanto, ser exquisito, excelente, poner empeño en la función que ejerce, en el don que ejerce, en el ministerio que ejerce, de modo que haga las cosas con excelencia y hasta donde pueda en la perfección. Ese liderazgo debe ser un distintivo y líder es más que jefe. Líder es más que caudillo, es un guía, es uno que acompaña, es un coaching, genera confianza a su gente, a su población y es competente, que quiere decir que es diestro, que es suficiente en términos cortos y resumidos. Todas estas cualidades que he mencionado se asocian a un liderazgo de éxito, a un liderazgo exitoso. Ahora bien, en el año 2009, dos doctores, dos médicos, el doctor David Anthony Owen, quien se matriculó en Inglaterra en la residencia de neurología y de psiquiatría, pero además él era político
y el otro médico era el psiquiatra, el doctor Jonathan Davidson. Jonathan Davidson, psiquiatra. ¿Y qué pasa? Que ellos elaboraron un perfil de un cuadro diagnóstico para clasificar cuando un personaje se desmedía en el poder. Lo hicieron especialmente para algunos personajes políticos. Año 2009. Este trabajo salió en 2 revistas. Salió en el Journal de Neurología, y también salió en una revista científica en el mismo 2009, y ambos artículos fueron publicados por la Universidad de Oxford. Repito, ambas publicaciones acerca de la enfermedad del poder. La enfermedad del poder. 2 médicos lo hicieron. El doctor David Anthony Owen y el doctor psiquiatra Jonathan Davidson. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? Bueno, ellos dijeron que había una enfermedad del poder y que surgía en aquellas personas que después que tienen el poder hacen un cambio inesperado en su personalidad. Entonces, expresaron en las revistas, porque fueron 2 revistas, un journal y una revista de circulación general, que cuando una persona se encuentra en un puesto de poder e influencia, en un alto cargo político, oiga esto, y esto se puede dar en los negocios, en el ámbito religioso, en el ámbito ministerial, en varios ámbitos, pero ellos se enfocaron en el ámbito político. Ellos hablaron de que ese liderazgo en ese cambio puede ser desastroso y causar daños a gran escala. ¿Y qué fue lo que expresaron ellos? Bueno, ellos dieron un perfil de alguien que ocupa una alta posición y de repente hace un cambio brusco. Y dijeron que se presentaban en el perfil grandiosidad, pero una grandiosidad que viene con ímpetu. Hablaron de que existía un predominio de la impulsividad, la imprudencia, la falta de atención cíclica y frecuente a detalles mínimos, que este individuo, al estar en esa posición de altura, de popularidad, de fama, de poder, de influencia, se volvía un monstruo desmedido. O sea, estamos hablando de un fenómeno teratológico. ¿Por qué? Porque entraba en desmesura, se volvía un monstruo desmedido, un fenómeno teratológico. Se apoderaba del mismo una soberbia colosal, un ensoberbecimiento. Entonces, notaron que ciertos políticos, ciertos líderes mundiales adquirían la creencia de que no debían rendir cuentas a nadie. Repito, de que no debían rendir cuentas a nadie. Se apoderaba esta creencia de ellos. Entonces, caían en rasgos extremadamente narcisistas exagerados. O sea, existía una manifestación extrema de un comportamiento, de un espectro, tal como lo dijo Owen, de un espectro de narcisismo. Y el individuo, fuese hombre o mujer, se volvía obsesionado con su autoimagen, con su proyección. Entonces llegaba un momento que utilizaban el poder para la autoglorificación, para el culto a la personalidad. Entonces se encumbraban en su propia imagen. Acciones que la hacían con el fin de ensalzarse a ellos mismos, elevar su ego,
ensalzar su propia imagen y sobre todo autoglorificarse, cayendo en una entronización descomunal. ¿Y por qué ocurre esto? Porque estos individuos en el ámbito político visualizan el mundo, visualizan cada escenario donde ellos se encuentren para manifestar su poder y alcanzar fama, alcanzar popularidad, alcanzar gloria, pero sobre todo lo que dicen en Puerto Rico, que lo dicen con otro nombre, que le tumben el polvo, que lo alaben, que lo ensalcen. En un país del Caribe que ustedes conocen, le llaman limpiasacos. En Puerto Rico utilizan un lenguaje que no quiero utilizar aquí. Ustedes saben cómo en Puerto Rico le dicen a aquellos que le tumban el polvo, que ensalzan y alaban a otro, muchas veces para conseguir beneficios porque están en una posición de poder. Desde que dejan la posición de poder, le dan la espalda. Entonces, estos dos médicos, en el perfil psicológico, se dieron cuenta que existían conductas y acciones con el propósito de ensalzar, de elevar, de poner en una palestra su propia imagen, su poder. Existía una autoglorificación. Y en ese proceso, estos políticos y estos líderes dejan de escuchar a los demás. Hay una negativa a escuchar y aceptar consejos. No escuchan consejos. Hay en ellos una forma particular de incompetencia que disfrazan. Ellos pierden la capacidad para tomar decisiones racionales. Su vocabulario en estos líderes, sus palabras no reflejan ni capturan adecuadamente su esencia y van perdiendo en realidad, en el tiempo, en la realidad, en el espacio, lo que es la capacidad de visión. ¿Y qué ocurre? Que caen de una u otra manera en una visión distorsionada de lo que sucede en la realidad que ellos están viviendo. Caen en una visión distorsionada de lo que sucede en la realidad. Ejercen el poder y no oyen a nadie, no escuchan a nadie, se sienten dueños de la verdad absoluta. Hay un abuso del poder, hay un abuso de la autoridad, se vuelven altaneros, se vuelven arrogantes y hay una unión de arrogancia con un orgullo exagerado. Hay un hilo que los une: altanería, arrogancia, orgullo exagerado. Y sus actos y sus palabras no pueden ser juzgados por el común de la gente. Nadie puede dudar de ellos. Nadie puede preguntar, interrogar, poner en entredicho lo que ellos dicen. Y muchas veces, ojo, cuidado, aunque no lo expresen, se creen o llegan a considerarse mesías revestidos con una careta de humildad y mansedumbre que no es cierta. Es una pseudo humildad, es una pseudo mansedumbre, es una falsedad, es una máscara para ganarse un gran público. Y muchas veces, ¿cómo usted se da cuenta? Porque ellos de una u otra forma expresan o manifiestan en este complejo mesiánico que sin ellos las cosas no funcionan. ¿Por qué? Porque toman una confianza abrumadora en sí mismos. ¿Y qué pasa? El doctor Owen decía que en esa confianza abrumadora en sí mismo desprecian y desdeñan a los demás. No escuchan opiniones. Y ellos muchas veces piensan que nadie va a tomar en cuenta sus acciones. Hello, ellos dicen que Dios me juzgue o que la historia me juzgue. Ellos piensan que sus actos solo serán juzgados por Dios,
que sus actos solo serán juzgados por la historia y no saben que el mismo entorno le va a cobrar factura, le va a pasar factura. ¿Por qué? Porque han entrado en un orgullo exagerado. No reconocen errores, no reconocen faltas, no reconocen que tienen deficiencias. Ellos, para ellos mismos, ellos nunca se equivocan. Ellos son infalibles e inexorables. Sí, para ellos, en su mentalidad, ellos no se equivocan. Ellos son infalibles. Ellos son inexorables. ¿Y sabe qué ocurre? Caen en la fatalidad. ¿Por qué? Porque no ven la realidad. Porque han sufrido una pérdida de contacto con la realidad. Y van poco a poco entrando en un aislamiento progresivo, aunque tengan gente alrededor. Y lo más penoso de esto es que ellos no tienen idea del sufrimiento del otro. Y como no tienen idea del sufrimiento del otro, abusan arrogantemente del poder, se aferran al poder, piensan que nunca se van a desmontar de ahí, que se van a bajar de ahí. Entonces dañan la vida de otros, dañan familias enteras y ejercen el poder y no escuchan a nadie porque tienen una confianza excesiva en sí mismos. Muestran desprecio hacia los demás y le hacen duras críticas. Todo el mundo está equivocado, menos ellos. ¿Cuál es el riesgo de todo esto? Ambos doctores, especialistas en neurología y psiquiatría, dijeron que este riesgo de este apego excesivo al poder, el síndrome de Ubris, en la descripción del perfil, al final dijeron que este riesgo es un riesgo ocupacional de líderes, de políticos, de líderes poderosos, de líderes religiosos, de líderes que están en el ministerio, pero también de empresarios, de militares. Y no se escapan los que están en el mundo científico y el mundo académico. Porque aunque para el mundo académico parece ser un aspecto poco atractivo, pero es comprensible de aquellos que anhelan el poder. A todo esto que he descrito en este perfil se le llamó a través de los doctores, el doctor David Anthony Owen, médico, neurólogo y psiquiatra y político, y el doctor psiquiatra Jonathan Davidson, se le llamó, o ellos le llamaron, la enfermedad del poder, el síndrome de Ubris. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Cualquier parecido a algún líder ministerial, algún ministro, llámese apóstol, presbítero, obispo, pastor, maestro, profesor, evangelista, profeta, es pura casualidad. Aquí hemos presentado el perfil que originalmente se describió como síndrome de Ubris, la enfermedad del poder. Oremos para que esto no pase ni ocurra en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, en el mundo ministerial, y que esto no llegue nunca a ningún apóstol, ningún profeta, ningún evangelista, ningún obispo, ningún presbítero, ningún ejecutivo, ningún profesor, ningún maestro, ningún doctor, ningún diácono, ningún líder, y que se detenga solamente y desaparezca de la política. Gracia y paz. Que el Eterno les bendiga. Que el Eterno les guarde. Shalom, shalom. Que el Eterno te proteja a través del Espíritu Santo y te guarde de este síndrome de Ubris. Que nunca te agarre, que nunca te arrope, que te libre el Eterno de él. Shalom, shalom.